Buenas, mi nombre es Jennifer Ortiz, estudiante de la Universidad del SNU, y en este presente video vengo a leerles sobre un artículo escrito por Juan Manuel Galindo Roldán. Lleva por título Los tratados y la diplomacia en la antigüedad, el derecho internacional como sustento de la conquista romana. Resumen. El derecho internacional, a diferencia de lo que sostuvo la doctrina clásica, no es una invención de la modernidad, sino más bien una consecuencia de la civilización. En este sentido, el presente trabajo sostiene que los romanos, desde sus orígenes tempranos, han hecho del derecho internacional el modo normal conforme el cual se vincula con otros pueblos. Este breve ensayo aborda el estudio de diferentes eventos históricos de los primeros siglos de Roma, para identificar de qué manera los tratados y la diplomacia operaron como herramienta de legitimación de las conquistas romanas. Muchos autores aún ubican a los orígenes del derecho internacional público como si esto fuese posible, a mediados del siglo XVII, argumentando que este derecho no es más que un resultado de la paz de Westfalia en 1648, cuyos tratados establecían, según afirman, por primera vez en un texto jurídico el reconocimiento de la igualdad soberana de los estados. En sentido contrario, desde hace prácticamente un siglo, una corriente doctrinaria ha venido sosteniendo que en realidad el derecho internacional público no es una invención de la modernidad, sino más bien una consecuencia de la civilización, y, en razón de ello, es difícil precisar sus orígenes cuando este derecho parece haber existido siempre. Desde los mismos orígenes legendarios de Roma hasta finales de la República y aún durante la etapa expansiva del imperio, los romanos han sabido desarrollar una eficiente estructura militar. A diferencia de lo que pareciera indicar la creencia popular, y aun cuando la ventaja militar fuese evidente, el uso de la fuerza no fue el modo normal por medio del cual los romanos se relacionaron con otros pueblos. Muy por el contrario, a partir del estudio de fuentes históricas, es posible afirmar que los romanos hicieron del derecho internacional la base de la conquista desde sus orígenes tempranos. Las instituciones jurídicas aplicadas por excelencia fueron los tratados o feudus, y la diplomacia, término propio de la modernidad. Sin importar si la regulación de las conductas se debe a la relación de poder entre pares o notariamente desbalanceada en favor de Roma, la función de los feudus siempre fue la de establecer un orden funcional a los intereses de la urbs, ya sea en lo relativo a las cuestiones militares, comerciales, sociales, etc. Con la celebración de los feudus y más allá de la conciencia de obligatoriedad religiosa en mayor o menor medida según el periodo histórico, que estos perse despertaban en los feudorati, la diplomacia romana parecía como una forma de exigir y garantizar su cumplimiento. La ejecución de lo acordado entraba así en una segunda etapa. Por medio de estas páginas me propongo alcanzar un objetivo más que modesto. Me ceñiré a una breve análisis de algunos hechos históricos de los principios del siglo de Roma, que ponen de relieve la importancia de los tratados y la diplomacia como medios y modos normales para la conquista y su consolidación. Dicho esto, las conclusiones parciales surgidas del análisis de cada caso en particular confirmarán, como veremos, la hipótesis sobre la cual se circunscribe el presente trabajo. Los romanos han recubierto bajo ciertas instituciones jurídicas sus intereses
y solo cuando por estos medios la imposición del orden romano no era posible, la fuerza militar aparecía como remedio. De ello se desprende que la retórica del derecho internacional público hace más de 20 siglos y tal como frecuentemente en nuestros tiempos, operó como una máscara, es decir, un comportamiento racionalizado que buscó recubrir bajo el relato ficticio de la igualdad jurídica en las relaciones internacionales la primacia de los intereses de la urbs. Los feudos y la diplomacia como herramientas para la legitimación de la conquista. El uso de tratados como medio para regular las relaciones internacionales fue harto conocido entre los pueblos de la antigüedad y son muchas las fuentes históricas que describen detalladamente acuerdos entre las civilizaciones mesopotámicas y las ciudades-estado helénicas. Asimismo, en el Lacio, el tratado representó el modo como se establecieron las primeras relaciones entre los pueblos que habitaron la región. En cuanto a los romanos, desde sus orígenes se relacionaron con otros pueblos latinos por medio de estas instituciones jurídicas. En efecto, en la época fundacional de la URSS, tras el rapto de las Sabinas, Tito Livio relata que los reyes de Roma y de Cures, ciudades principales de los sabinos, celebraron un tratado por medio del cual se pactó no solamente la paz, sino la unión de ambas naciones, la unificación de la autoridad real y el establecimiento en Roma de la capital del imperio. Por su parte, los romanos, a fin de hacer a los sabinos alguna concesión, tomaron el nombre de Quirites, derivado de Cures. Este primer feudus, que asemeja ser celebrado conforme a concesiones recíprocas, matiza los intereses romanos bajo el manto de la igualdad aparente. Mediante él, los romanos lograron sus cometidos iniciales, aquellos que motivaron y justificaron, según Tito Livio, el inicio de la guerra con los sabinos, a saber, asegurar la descendencia y afianzar la paz que les permitiera alcanzar la prosperidad y seguridad, que finalmente posibilitaría la continuación del proceso expansionista. Hacia mediados de la República, con Cartago expandiéndose por el Mare Nostrum, encontramos un contexto internacional radicalmente diferente. En Hispania, las dos grandes potencias de la época se enfrentaban y el derecho que surgía a las relaciones aparentaría darse, en algún caso, bajo verdadera igualdad de condiciones. Me refiero particularmente a los estudiados tratados del Ebro, celebrados a finales del siglo III a.C., entre Roma y Asdrúbal, que involucraron no solo a romanos y cartagineses, sino también a algunas ciudades helénicas de la región, como veremos. Según los relatos de Polibio y de Tito Livio, se puede afirmar con algún grado de certeza que la celebración de dos tratados o bien uno que fue posteriormente modificado. El primer acuerdo celebrado entre Roma y Cartago, conforme a las fuentes citadas, contenía una única cláusula que estipulaba que ninguna cruzaría los límites del río Ebro con motivos belicosos. En efecto, Roma, que de momento no tenía ninguna alianza con Sagunto, ciudad de origen helénico, tenía tres razones fundamentales para celebrar un feudus con Cartago. Por un lado, debía responder a los llamados de Emporium, ciudad de origen griego, con la cual mantenía buenas relaciones ya que era usada como puerto de Hispania, que alertaba sobre el avance de los cartagineses. A su vez, temía que Cartago y los galos unieran fuerzas en sus contras y finalmente creciera de los recursos militares para enfrentar a las fuerzas enemigas.
por lo cual no tenía otra opción. Por su parte, el aprovechamiento de las riquezas de la Hispania que aún quedaban por conquistar al sur del Ebro explica la voluntad de Amílcar el Barca de pactar con sus embajadores romanos. Así las cosas, mediante este primer tratado del Ebro, las partes hacían concesiones recíprocas, fijando un límite territorial de la expansión de las dos potencias. Hacia el año 231 a.C., las circunstancias habían variado notoriamente. Por el lado romano, el Senado había recibido a los embajadores saguntinos y había acordado con ellos una alianza. Por otra parte, hacia el interior de Cartago se presentaba un nuevo panorama. La muerte de Amílcar en el año 229 a.C. realizaba la posición de Asdrúbal, quien desde la fortaleza y el respaldo que le daban sus posesiones en Hispania aspiraría a ocupar su lugar desafiando a las élites cartaginesas. En consecuencia, el segundo tratado del Ebro, celebrado en el año 226 a.C., reflejó la variación de los intereses de Roma al estipular que a la prohibición de cruzar el río en pos de guerra se le sumaba la creación de un protectorado romano sobre Sagunto, ubicada al sur del Ebro, que buscaba evitar naturalmente cualquier agresión cartaginesa. Claro que Asdrúbal, por su parte, se aseguraba la paz con los romanos mientras se ocupaba de las disputas internas. A resultas de lo expresado, el segundo feudo del Ebro, que parece haber sido celebrado en condiciones de igualdad, resultaba en realidad una imposición del nuevo orden romano. Si bien las partes hacían concesiones recíprocas y resguardaban sus cometidos iniciales, Roma finalmente hacía primar sus intereses al incorporar la protección de Sagunto. En este sentido, la diplomacia romana jugó un rol fundamental, ya que habiendo celebrado una alianza con los saguntinos, en clara violación del primer tratado del Ebro, logró plasmar jurídicamente sus intereses y los de sus aliados en las relaciones con Cartago. La historia que sigue es conocida en el año 219 a.C. Cartago, al mando de Aníbal, atacó a Sagunto, violando el Tratado del Ebro, lo que dio origen a la Segunda Guerra Púnica. Lo que importa aquí es que los romanos, al tomar conocimiento de que Sagunto había sido arrasada, decidieron enviar embajadores, primero al sur del Ebro, a fin de socializar la extradición de Aníbal y luego a Cartago, con el propósito de que el Senado cartaginés reconociera su responsabilidad por la violación a los tratados y se dispusiera a reparar los daños. Al referirse a estos hechos, Livio narra lo que Janón expuso ante el Senado cartaginés. Este digno comandante vuestro rehusó a recibir a los embajadores que venían de parte y en nombre de sus aliados. Convirtió en nada el derecho de gentes. Esos hombres, rechazados de un lugar al que no se negaba el acceso, ni a los embajadores del enemigo, han llegado ante nosotros. Piden la satisfacción que prescribe el tratado. Exigen la entrega del culpable para que el Estado pueda quedar limpio de toda mancha de culpa. Cuanto más tarden en tomar una decisión, en dar comienzo a la guerra, más determinados estarán y más persistirán, me temo, una vez empiece la guerra. En primer lugar, debo destacar que el citado pasaje hace referencia a ciertas prácticas propias de las misiones diplomáticas, comunes a ambos pueblos, lo que no supone más que reafirmar la existencia de un conjunto de normas regulatorias de las conductas de las embajadas en la antigüedad. Por otra parte, una vez más,
Esta serie de eventos nos muestran cómo los tratados y la diplomacia, que velaba por su cumplimiento, eran utilizados como herramienta de legitimación de la conquista. Por último, la violación de los tratados justificaba el inicio del uso de la fuerza militar. En otras palabras, dotaba del ius ad bellum a la parte perjudicada. En razón a la brevedad que debe primar en este trabajo, solo me limitaré a los tratados hasta aquí desarrollados, que a pesar de haberse celebrado en circunstancias y momentos históricos muy distintos, reflejan con claridad la hipótesis sostenida. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que otros feudos, como los celebrados con los albanos, los samitas, con Cartago, tras la primera guerra púnica, con los etolios, con la Confederación Licia, entre otros, confirman el mismo orden de conducta entre romanos y otros pueblos. A modo de conclusión, algunos autores críticos de la existencia del derecho internacional en la antigüedad sostuvieron que éste no pudo haber existido porque no era posible identificar conductas reguladas en un marco de guerra permanente. Los eventos históricos que he examinado en este trabajo permiten desechar esa posición y reafirmar, una vez más, que el derecho internacional fue el modo normal por medio del cual las civilizaciones de la antigüedad entablaban sus relaciones. A pesar de las contradicciones, los autores citados hasta aquí, algunos de ellos fueron contemporáneos a los hechos que narran, coinciden en que los romanos hicieron de la práctica de los tratados y la diplomacia, en particular, el eje de su política exterior. En efecto, como he adelantado anteriormente, el derecho internacional fue la herramienta fundamental del proceso expansionista romano. Sin perjuicio de lo afirmado en el párrafo anterior, claro está que para cumplir con sus fines los feudos debían ser respetados por los foederati. En este sentido, el cumplimiento de los tratados en la antigüedad tuvo un carácter profundamente religioso y a la vez práctico, en donde la diplomacia romana operaba hábilmente. Consecuentemente, la violación de los tratados y el rechazo de las embajadas justificaban el inicio de las acciones bélicas, uso de la fuerza. Las palabras de Dionisio de Halicarnaso, cuando describe las funciones de los faeciales, quienes se encargaban de las relaciones con otros pueblos en la época arcaica, son particularmente esclarecedoras a este fin. Los faeciales deben cuidar de los romanos que no emprendan ninguna guerra injusta contra la ciudad aliada. Si otros inician la violación de los tratados, enviar embajadores y, en primer lugar, pedir la palabra satisfactoriamente. Y si no escuchan sus peticiones, entonces declarar la guerra. Finalmente, sin perjuicio de que los tratados que he mencionado presentan grandes diferencias entre ellos, es posible encontrar una similitud importante. Los feudos celebrados recubren con un velo de igualdad las diferencias reales de poder existentes entre las partes, dejando, en algunos casos, una cláusula claramente favorable a la parte más fuerte. Considero que el hecho de que a lo largo de muchos siglos esta práctica diplomática se haya ejercido sin variaciones no es azaroso. La máscara de reciprocidad relacional que da el feudus responde a los intereses de la parte más fuerte, puesto que esta ficción legitima y, consecuentemente, contribuye al mantenimiento de la conquista, toda vez que nos sitúa, desde el relato jurídico, en una posición conflictivamente desigual a la parte débil.
En otras palabras, la parte lógica de esta conducta supone que si el trato es injusto, no se note. Como habrá percibido el lector, muchas de estas prácticas se observan en las relaciones internacionales modernas. De allí que es posible reconocer la existencia histórica de la necesidad de legitimar el orden vigente, supremacía de intereses, y las desigualdades de hecho entre los estados mediante un relato de igualdad aparente, derecho internacional. Ello, claro está, pretende lograr la perdurabilidad de la primacía de los intereses de la parte más poderosa. Muchas gracias por su atención.